crear el hábito de recordarnos a nosotras mismas la verdad de que Dios es bueno. Eso tiene unas implicaciones que tal vez van mucho más allá de lo que alguien imagine, porque cuando yo recuerdo todos los días que Dios es bueno y le doy gracias por su bondad, yo puedo interpretar mis circunstancias a la luz de ese rasgo del carácter de Dios, que no importa lo que esté sucediendo, Dios es bueno y yo puedo darle gracias. Este es el podcast de Joven Verdadera. Hola jóvenes verdaderas, yo soy Betsy Gómez y les doy la bienvenida al segundo episodio de esta miniserie con Wendy Bello acerca de la gratitud. La semana pasada estuvimos hablando acerca de que la gratitud no es ese sentimiento que va volando por ahí y de repente tú lo sientes y no tienes nada que ver con eso. Wendy nos dijo muy claramente desde la palabra de Dios lo que es la ingratitud, que es un pecado, es una respuesta ante la obra de Dios en nuestras vidas. Y hoy Wendy nos acompaña una vez más para enseñarnos cómo nosotras podemos crecer en gratitud, cómo la gratitud nos ayuda a guardarnos aún del pecado en la cotidianidad de nuestros días. Hola Wendy. Hola Betsy y hola a todas las jóvenes que nos están acompañando también. Wendy, déjenme decirle, chicas, que tiene un look bellísimo. ¿Hace qué tiempo, Wendy, que tú te dejaste tus canas? Ay, esto fue justo como un poquito antes de la pandemia, como que comenzara la pandemia, ¿verdad? Como 15 días antes o algo así, tomé la decisión de dejarme las canas y no sin imaginarme lo que venía después. Ajá, ¿por qué? Eh, ¿Qué vino después? bueno, porque venía la pandemia y las que nos pintábamos el pelo, te Ah, imaginas, ¿verdad? Nadie se wow, pero podía. eso fue perfecto, o sea, fue como el timing perfecto. Fue perfecto. Te voy a preguntar algo porque las oyentes en este podcast son en su mayoría jóvenes, aunque tenemos por ahí algunas señoras coladas que son muy bienvenidas también y las amamos. Pero yo me imagino que una mujer joven escuchando a otra mujer joven, porque tú eres una mujer joven, ¿verdad? Solamente que estás en una etapa madura de tu juventud. Me imagino que se pueden estar preguntando, o sea, ¿qué sí se siente? Pasar de tener tu cabello pues oscuro a ya decidir, ya, voy a dejarme el cabello, mis canas. ¿Cómo fue esa transición? Muchacha, bueno, lo que pasa es que mis canas eran o son hereditarias. Yo empecé a tener canas a los 20 años y te Wow. imaginas, muchos años pintándome el pelo. Entonces ya como que llegó el punto en que ya estaba cansada literalmente, porque a medida que los años fueron pasando, pues claro, hay más canas y necesitaba el tinte con más frecuencia. Así que llevaba tiempo como que considerándolo y le comentaba a mi esposo y él me decía, si lo quieres hacer, dale, hazlo, no importa, el pelo al final, si no te gusta, vuelves otra vez. Y nada, tomé la decisión y claro, el proceso es engorroso, gracias a Dios de nuevo vino la pandemia y eso ayudó muchísimo. También me lo corté y eso también alivió a hacer el proceso más rápido. Sabes que tenemos un estereotipo con el que en la mente tenía que luchar porque normalmente en nuestra cultura, ¿verdad? Latina, pues canas es sinónimo de abuelita. Entonces, al principio hasta Exacto. mis hijos me decían, ay, mami, te vas a dejar las canas, ¿cómo vas a hacer eso? Eh, pero, y yo misma me miraba al espejo y de pronto a veces como me asustaba, ¿y esta quién es? Pero nada, me fui acostumbrando, Betsy, y de verdad te digo que no tengo planes ninguno de regresar porque ha sido en ese sentido muy liberador. Y la realidad es que no, ¿cómo te digo? Tenemos que pensar más allá de lo que nuestra cultura tal vez dice, ¿verdad? Sabemos que esta es una cultura que glorifica a la juventud, en el sentido de que nos constantemente nos están vendiendo cosas para lucir más jóvenes y esto y lo otro, ya sabes. Pero contenta porque, ya te digo, estoy cómoda y aunque sí, fue un proceso un poquito engorroso y cuando miro las fotos ahora digo: "Guau". Eso fue tremendo, pero me siento bien, así que les digo esto a las muchachas porque tal vez hay alguna por ahí, como de hecho conozco, que me dicen: "Uy, yo ya tengo canas también", y me pongo a pensar, y si la vejez, y esto y lo otro.
Y es una decisión personal, no hay nada de malo en ninguna cosa ni en la otra, pero si lo decides, que recuerden que nuestra identidad no está en el pelo, ¿verdad? Ni en cómo lucimos. Así es. Es increíble cuánto nosotros creemos que lo que allá afuera nos dice, las redes sociales, la cultura, es cierto. Y a veces podemos decir, no, yo no me conformo a este mundo, pero se nos haría muy difícil mirarnos a nosotras con el cabello blanco o sin cabello, Ujú, porque hemos ligado la forma en la que nos vemos a nuestra identidad y mm, nos olvidamos que realmente lo que nosotras somos en nuestra esencia es lo que Cristo ha dicho que nosotras somos. Y esas son las verdades más importantes acerca de nosotras mismas. Tenía mucha curiosidad de preguntarte eso y quería que las jóvenes pues se beneficiaran de tu experiencia, de tu testimonio ahí cerca de nosotras aquí. Una de las autoras de nuestro blog que se llama Paula Hendricks, ella igual tenía canas desde los 20 años. Y de verdad que ahora tiene su cabello blanco, lo tiene larguísimo, Wendy, y se ve preciosa, al igual que tú. También tú te ves súper bella. Y me encanta el hecho de que, aunque me encanta también que tú dices que no tiene nada que ver si te lo pintas o no te lo pintas, eso no te hace más o menos espiritual. Pero claro. sí puedo reconocer la valentía que toma nosotras simplemente dejarnos las canas y entender que también esto puede ser un trend que nosotras podemos hacer para Sí. volver a rescatar la hermosura de, pues, la madurez. Ujú, Y bueno, ya el tema que nos compete, porque podemos pasarnos todo este episodio hablando de eso. seguro. Sin embargo, el episodio pasado nos quedamos reflexionando acerca de un versículo que se encuentra en Colosenses 2, en los versículos 6 al 7. Ujú, Pablo aquí dice, de la manera que ustedes recibieron a Cristo Jesús el Señor, así anden en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, confirmados en su fe como fueron instruidos, rebosando de gratitud. A mí me encanta porque aquí Pablo dice básicamente, así como comenzaste en la fe, así como comenzaste en tu caminar con Cristo, que inició por la fe, él dice, y continúa así, continúa por la fe, anda en Él, arraigada como tú dijiste en el episodio pasado, que me encantó, pegadito de Él, pegadita de Él, edificada en Él, confirmada en esa fe como fuiste instruido. Entonces aquí dice cómo eso debe lucir y cuál es el resultado de nosotras vivir de esa manera. Dice, rebosando de gratitud, de manera que una joven, una mujer joven que está rebosando de gratitud en su vida, es la evidencia de cuánto ella está nutriendo sus raíces de las verdades que la salvaron. Y me encantó como dijiste también en el episodio pasado, que no solamente eso sucedió un solo día, sino que necesitamos recordarnos esas verdades todos los días. Así que esa joven está arraigada en esas verdades que la salvaron, pero también arraigada todos los días en esas verdades, porque son esas verdades las que la definen, son esas amén. verdades las que la empoderan para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, para continuar con la conversación donde nos quedamos la semana pasada, quiero hacerte esta pregunta. ¿Cómo la gratitud entonces nos guarda en la cotidianidad de nuestros días del pecado? Sí, sabes quizás es algo en lo que la gente no piensa mucho, pero mira, cuando nosotros vivimos con una actitud que reconoce a diario, y cuando digo diario, ahí cuentan tanto los momentos grandes como los momentos pequeños de la vida, ¿verdad? Cuando yo vivo con una actitud que reconoce que toda buena dádiva, es decir, que todo lo bueno viene del Padre, como dice Santiago, ¿verdad? Estoy guardando mi corazón de pecar con ingratitud, es decir, vivir con esa actitud intencional de recordar en cada momento que todo viene de Él. Cuando intencionalmente veo la bondad de Dios en todas las cosas, y no las doy por sentado o estoy guardando también.
Betsy, mi corazón del pecado del orgullo, porque a veces creemos, oh, estoy disfrutando de esto por mi propia sabiduría, por Mm, mi propio esfuerzo, por mi sacrificio, por todo lo que hice. Sí, pero se me olvida que fue el Señor quien me proveyó la sabiduría, fue el Señor el que me proveyó el trabajo, la oportunidad, ¿verdad? Para poder disfrutar tal vez de esas cosas que ahora veo y que están a mi alrededor. Entonces, eso, recordar que es la bondad de Dios, me guarda del pecado del orgullo, pero al mismo tiempo vivir en gratitud, pensaba, ¿no? Nos guarda también del pecado de la envidia y de los celos, porque cuando vemos la bondad de Dios en nuestra vida inmerecidamente y reconocemos, wow, el Señor ha sido tan bueno porque no merecía ser su hija, vamos a partir de ahí, ¿verdad? No merecía tener la vida que tengo en Cristo, no merezco respirar, no merezco tener salud, caminar, no merezco nada. Me puedo alegrar en esas bendiciones que he recibido, pero al mismo tiempo puedo alegrarme también en la manera en que Dios bendice a otros, excelente. porque veo que Dios es así, que Dios es un Dios de gracia y misericordia para con los suyos. Entonces, es como que el corazón se va ensanchando, ¿verdad? Y nos guarda del pecado cuando nosotros recordamos lo bondadoso y lo bueno que es Dios. Amén. En una ocasión un pastor dijo que una persona ingrata está a un solo paso de suplir sus necesidades de manera incorrecta. Y Mm, si uno lo piensa, es exactamente como tú lo dices, Wendy. mm, Cuando yo no me siento satisfecha en Cristo, yo voy a considerar maneras incorrectas para buscar esa satisfacción que yo creo que me va a ujú. dar plenitud. Y lo vemos así. Y me encantó exactamente eso que dijiste, porque a veces la ingratitud nos lleva a todo tipo de pecados, la envidia, cuando no estamos contentas en la etapa en la que Dios nos tiene y no encontramos el gozo del Señor, entonces vemos ahí cómo quizás esa mujer joven dice, no, yo necesito algo más y busca una relación que quizás no es una relación correcta o quizás se pone a hacer cosas ilícitas, como piensa, no, yo necesito ver pornografía o tener relaciones sexuales porque hay algo que yo necesito, algo más, una satisfacción más que yo necesito, además de lo que ya Dios me ha dado en Él. Así es. De manera que es ahí, en ese caldo de cultivo de ingratitud que se va a cocinar todo tipo de pecado que luego entonces simplemente nos roban el gozo. Y Así así es. como de manera práctica, ¿cuáles son las cosas, Wendy, que yo puedo hacer para crecer en gratitud en el día a día? Piensa en Ujú. esa joven, esa mujer joven que nos está escuchando, que a lo mejor está en esta etapa escolar o quizás universitaria o está ahí en su trabajo o quizás es una mamá joven. ¿Cuáles son esas cosas que podemos hacer para practicar la gratitud, crecer en gratitud? Mira, una cosa que yo aprendí hace, unos cuantos años ya y que me ayudó mucho a nivel personal, ¿verdad? Que el Señor usó también para mostrarme incluso mi ingratitud y el pecado de mi corazón de falta de contentamiento, de falta de gratitud hacia Él. Y esto es bien elemental, pero de verdad que yo he visto que funciona, es tener un diario de gratitud. Y eso lo que significa es simplemente en una libreta, en donde quieras anotarlo, ¿verdad? En un papelito de esto, en un Post-it, lo que sea, cada día, cosas por las que le voy dando gracias a Dios. ¿Y sabes por qué? Porque al principio es un poco más fácil, ¿verdad? Cuando comenzamos, pero cuando empezamos a desarrollar ese hábito diariamente, decimos, bueno, ya lo obvio, ya di gracias por lo obvio, ¿ahora qué más? Y entonces, intencionalmente empezamos a ver la bondad del Señor en lo más mínimo, en el agua que viene por una llave de agua y que no tienes que ir a buscar a ningún lugar, en la sonrisa de tu niño que cuando le estás dando la comida, en el tiempo en que pudiste jugar con tus hijos cuando son pequeños, que cuando los años pasen, y créanme que así es, vas a querer regresar a ese momento y ya no puedes porque el tiempo pasó. Es esa intencionalidad de ver la bondad del Señor en cositas pequeñas. Yo leía un artículo de un autor que decía,
dale gracias a Dios por tu vida aburrida. Y lo que él quería decir con eso era que lo que a nosotros a veces nos parece una vida aburrida o monótona es la que quizás alguien quisiera tener, ¿verdad? En el sentido de mi vida aburrida de que todos los días tengo que lavar ropa. Wow, pero tienes ropa que lavar. Mi vida aburrida de que todos los días hay que recoger juguetes y demás, pero tienes hijos que tal vez alguien añora. Y cosas así. Esto lo publicó, fue Kevin DeYoung en el sitio de Coalición. Leí una vez ese artículo y me pareció súper porque dije, es verdad que muchas veces nuestra vida nos parece monótona, aburrida, pero tiene tanto de la bondad de Dios. Algo más que también yo quiero sugerirle a las muchachas es hagamos de nuestro tiempo de oración un tiempo más intencional de darle gracias a Dios y menos una lista interminable de peticiones. Y, y con eso, ¿qué quiero decir? Que no podemos pedirle a Dios por nuestras necesidades, claro que no, pero hay tanto por lo cual podemos agradecer a Dios y aprender a cultivar esa actitud de agradecimiento a Dios en nuestro corazón cada día. Entonces, ya te digo, llevar un diario. ¿Y sabes qué es lo bueno del diario, Betsy? Cultivamos un corazón agradecido y la realidad es que es un ejercicio, si te pones a ver, es un ejercicio porque nuestra naturaleza pecaminosa es quejosa, no agradecida, como ya decíamos. Entonces, ser intencionales en llevar cuentas de cómo Dios ha sido bueno, y por eso hablaba del diario, nos hace reflexionar en la fidelidad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando pasa el tiempo y yo me pongo a leer y veo todas las cosas buenas que el Señor ha hecho y por las que le puedo dar gracias, yo puedo recordar el Dios que fue fiel ayer, el año pasado, hace 5 años, es el mismo hoy, va a seguir siendo fiel y yo puedo seguirle dando gracias por sus promesas, por su presencia en mi vida, por la manera en que me ha sustentado, ¿verdad? Por su providencia. Entonces, esto que parece muy elemental es un ejercicio que nos ayuda a recordar. Acuérdate que nosotros tenemos un problema de memoria, nosotros los seres humanos. Por eso el Señor le decía al pueblo de Israel cada vez que hacía algo grande, haz aquí un monumento, pon 5 piedras o las que fueran, ¿verdad? O 12, para que recuerdes lo que yo hice con ustedes, porque Dios sabe que nosotros somos olvidadizos. Entonces, esto de llevar un diario es como una manera de contrarrestar a nuestra mente olvidadiza. Amén. Me encantó una palabra que tú dijiste y creo que es una palabra clave en esta conversación y que dijiste que es un ejercicio. Y yo creo Ujú. que por eso es, Wendy. Me encanta cómo tú traes el Evangelio en cada aplicación. Por eso es que tenemos que considerar el Evangelio, porque cuando yo comprendo que mi naturaleza pecaminosa me va a mover por defecto a ser malagradecida desde que nos despertamos hasta que nos vamos a la cama. Nuestro pecado nos va a impulsar a ser malagradecidas. Entonces, lo bueno es que si estamos en Cristo, tenemos una nueva naturaleza. Entonces ahora yo tengo el poder, la facultad de responder a Dios en agradecimiento. Y me encanta eso que dices, de ser intencionales y hacer esto un ejercicio. Y de ahí quiero desprender como la palabra disciplina. Yo creo que podemos asumir que la gratitud en tu vida, en mi vida, debe ser vista como una disciplina espiritual. Yo necesito desarrollar este hábito de ser agradecida porque yo tengo que responder a Dios ante la buena noticia que Él me ha salvado, que Él me ha dado todo lo que yo no merecía, como tú decías. Y yo creo que si nosotros entendemos eso, yo no tengo que ser agradecida solamente porque lo dice en Tesalonicense, primera de Tesalonicense dice 5:18, sean agradecidos porque esta es la voluntad de Dios. Yo lo hago porque simplemente es la voluntad de Dios. No, es que esta es la voluntad de Dios porque es la manera lógica en la que nosotras tenemos que responder. ¿Cómo puedo yo, Wendy, crecer en esta disciplina espiritual? ¿Cómo hago yo de esto un hábito? Tú sabes que yo pensaba ahora, mientras me estabas haciendo la pregunta, estaba pensando en un salmo. Y no voy a hablar mucho porque acabo de entregar un manuscrito que es un estudio bíblico basado en este salmo, pero es el Salmo 103.
Y el Salmo 103 es un ejercicio espiritual que David estaba haciendo y que nos enseña a nosotros en cuanto a la gratitud. Y fíjate que comienza diciendo, ¿verdad? Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Y ahí comienza a dar toda una lista, ¿verdad? De esos beneficios. Entonces yo creo que una disciplina espiritual es que nosotros tenemos que hablar, ¿verdad?, a nuestro propio corazón todos los días con estas palabras, incluso de la Escritura: bendice alma mía al Señor, bendiga todo mi ser su santo nombre, y no olvidar los beneficios. Y, y es que las disciplinas, aunque a veces quizás alguien como que vamos a decir, se resista un poquito a esa palabra, es cuestión de hábitos, ¿verdad? Es cuestión de hábitos que tenemos que crear. Entonces, crear el hábito de recordarnos a nosotras mismas la verdad de que Dios es bueno. Y ver si eso tiene unas implicaciones que tal vez van mucho más allá de lo que alguien imagine, porque cuando yo recuerdo todos los días que Dios es bueno y le doy gracias por su bondad, yo puedo interpretar mis circunstancias a la luz de ese rasgo del carácter de Dios, que no importa lo que esté sucediendo, Dios es bueno y yo puedo darle gracias. Entonces ese es un hábito, ¿verdad? Esa es una disciplina espiritual, recordarme todos los días quién es Dios y yo puedo darle gracias. Y quizás combinar eso un poquito con lo que había dicho antes, ¿verdad? De que en nuestro tiempo de oración hagamos el hábito, practiquemos la disciplina de no solo llegar delante de Dios como si fuera Aladino y la lámpara maravillosa, sino recordar, wow, este es el Dios del universo con quien yo tengo, gracias a Cristo, el privilegio de hablar. Claro que tengo que pasar un tiempo dándole gracias y adorándole por quién es Él. A fin de cuentas, ya Él conoce nuestras necesidades, ¿verdad? Amén. Entonces creo que eso es algo de lo que podemos practicar. Amén. Mira, tú que nos estás escuchando, te aseguramos. Mira, Wendy, yo lo he visto en mi propia vida. Yo soy testigo de que esta promesa es una promesa real. Yo te aseguro que en la medida en la que tú creces en gratitud, de la misma manera vas a crecer en gozo. Vas a Amén. crecer en sentir y experimentar esa plenitud que viene de Dios, porque a veces comienza con un paso de fe y en la medida en la que nosotras respondemos esa recomendación que dice Wendy, que nos hablemos a nosotras mismas acerca de la bondad de Dios, recordemos cuál es el carácter de Dios, cuáles son las bendiciones que hemos recibido en la misma medida. Nosotras entonces vamos a tener y vamos a cultivar un corazón agradecido, un corazón gozoso, y verás cómo eso va a impactar todas las demás áreas de tu vida. Hay una frase por ahí que la ponen en camisetas, en playeras, en tazas, que dice: la gratitud cambia tu actitud. Esa es una realidad. Hay veces, Wendy, que yo me despierto y es como que el día comienza pesado. Y yo Mm, comienzo, mira, si yo tuviera vecinos que me estuvieran mirando por una ventana, dijeran: bueno, esa señora está loca porque está hablando sola toda la mañana. Yo comienzo a alabar a Dios, a dar gracias a Dios por las cosas que son muy evidentes delante de mí, por las que yo no siento nada. Y mm. no pasa mucho tiempo y ya mi corazón responde ante esas verdades y Dios usa esas verdades para despertarme a su bondad. Así es. Tú sabes que estaba pensando que hay una palabra que se usa en el Antiguo Testamento, en el hebreo, y es intercambiable: gratitud con alabanza. Y nosotros lo que pasa es que estamos leyendo en español, pero si estuviéramos leyendo en hebreo, veríamos que muchas veces es la misma palabra. Y eso va atado a lo que estabas diciendo, es decir, un corazón agradecido es un corazón que alaba a Dios y no pueden coexistir la queja y la ingratitud con la alabanza y la acción de gracias. O hacemos una cosa o hacemos la otra, ¿verdad? Y una destierra a la otra. Entonces, es una cuestión también, como tú decías, de dar incluso el paso de fe de cuando no siento tal vez, no me siento como vamos a decir, la más agradecida del día, recordar quién es Dios y decirle a mi alma como David: bendice alma mía al Señor. Amén. Chicas, respondamos esta semana en gratitud al Señor. Seamos obedientes, es un mandato.
lo dice, lo voy a repetir otra vez para que lo busques en 1 de Tesalonicenses 5:16, 5:18 realmente, que dice que demos gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios, la base para tú fomentar la gratitud en tu vida. No son el bienestar y las circunstancias, es que nosotras estamos ancladas. Nuestra fe está anclada en la persona de Jesucristo. Creemos en el carácter bueno, amoroso de la soberanía de Dios, de manera que podemos dar gracias aún por aquellas cosas que parecen que no son tan buenas. Si solamente vemos este lado del sol, ¿verdad que sí? Sabemos que Dios ha orquestado todo, absolutamente todo, y que va a usar todo para nuestro bien. Así que podemos dar gracias por las cosas que parecen que son bendiciones, por aquellas cosas que no entendemos que Dios está haciendo, y podemos decir, Señor, gracias, porque aún esta situación difícil me lleva a adorarte. Gracias, porque no entiendo qué es lo que tú estás haciendo, pero doy gracias porque tú eres fiel y sé que lo vas a usar para tu gloria. Así que responde ante lo que Dios te ha convencido en este tiempo junto con Wendy, lo que en su palabra te ha llamado a responder, ya sea en arrepentimiento, ya sea en alabanza, en gratitud. Ya sabes que son sinónimos esas palabras por nuestra amada Wendy, que nos ha enseñado: no pases a la siguiente actividad sin responder a Dios. Gracias, Wendy, por acompañarnos. Muchísimas gracias a ti por invitarme. Yo espero que esta no sea la única, así que ya vayamos programando la próxima miniserie o el próximo episodio para que estés con nosotras. Gracias. Bueno, chicas, esto es todo en este episodio. Seguimos la conversación la semana que viene. Dios te bendiga. Joven Verdadera es un ministerio de alcance de Aviva Nuestros Corazones. Para más recursos como este, visítanos en avivanuestroscorazones.com.